Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar otro domingo más delante de la presencia del Señor y que podemos estar juntos compartiendo su palabra. En esta mañana quisiera que pudiéramos reflexionar en algo que Dios ha traído a mi corazón. Pensaba en este tiempo cómo nosotros nos comportamos en momentos difíciles, cómo es nuestra conducta en momentos complicados, en momentos difíciles, pero como iglesia de Jesucristo. Y Dios traía un pasaje a mi corazón que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, del 1 al 8. Voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. La palabra de Dios me muestra en este capítulo 8, que es el capítulo posterior a lo que fue el martirio de Esteban, la muerte de Esteban siendo apedreado, cómo la iglesia de Jesucristo comenzó a ser perseguida. Y Dios traía este pasaje porque si nosotros queremos tener en cuenta cómo debemos de comportarnos en momentos difíciles, complicados como iglesia, tenemos que ir a la palabra de Dios y tenemos que ir al ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Cómo era la iglesia, cómo se manejó en momentos complicados la iglesia del Señor. Y Dios traía este pasaje y me mostraba cómo estos creyentes predicaban el Evangelio a pesar de ser perseguidos. La realidad, hermano, es que las condiciones de estos creyentes no eran óptimas. Eran perseguidos por los religiosos de ese tiempo. Sus vidas corrían peligro de muerte. En los primeros versículos se nos narra que los creyentes eran sacados de sus casas y arrastrados a la cárcel. Pero aún así ellos predicaban de Jesucristo, predicaban la buena noticia.
Y esto es lo que el Señor me marcaba con intensidad en relación a cómo nosotros debemos de movernos en este tiempo, más allá de las circunstancias adversas que puedan llegar a venir a nuestra vida como iglesia de Jesucristo, que nosotros podamos seguir predicando del Señor, que nosotros podamos seguir soltando la palabra de la salvación en Jesucristo. El versículo 4 nos dice: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Y sabe que cuando se usa este término, el término esparcir, que la iglesia fue esparcida, es el mismo término que se utiliza para hacer o realizar la siembra. De esta manera la persecución de la iglesia redundó en algo beneficioso, ya que ellos realizaron la siembra de la buena noticia. Por eso ellos no sé si entendieron totalmente el porqué o las razones de esa persecución, pero esto los llevó inevitablemente a ellos a predicar la buena noticia en otros lugares, bajo condiciones tal vez no tan favorables, pero aún así sus convicciones los llevaron a seguir predicando del Señor abiertamente. Nosotros sabemos que Pablo, que el pasaje lo nombra como Saulo porque es el nombre previo a su conversión, era uno de los perseguidores de la iglesia, y él, la palabra dice que se metía a la casa de los creyentes, los arrastraba, tanto hombres como a mujeres, y eran llevados a la cárcel. O sea que las condiciones de la iglesia en ese tiempo no eran favorables, no era todo a favor de la iglesia. Nosotros hoy nos encontramos en medio de situaciones complejas. Quizás no estamos experimentando una persecución, pero sí entendemos de que las condiciones no están siendo tan favorables para la iglesia. Muchas medidas se están tomando a favor de muchos otros sectores de la sociedad, donde se están dando apertura a un montón de negocios y aún lugares de esparcimiento, pero la iglesia todavía no tiene una autorización plena para poder reunirse. Entonces, a pesar de las condiciones adversas, que no son nada comparables con lo que experimentó la iglesia primitiva, pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, y tiene que ser una palabra de ánimo para nuestras vidas. Cuando yo miraba esto, cuando yo miraba el comportamiento de este Saulo de Tarso, este Pablo antes de convertirse, que era tan bravo, podríamos decir, cómo él sacaba a la gente de sus casas y los encarcelaba por predicar de Jesucristo, yo me preguntaba, ¿cómo actuaríamos nosotros bajo esas mismas condiciones? ¿Seguiríamos sembrando la buena noticia? ¿Podríamos nosotros seguir sembrando con gozo el Evangelio de Jesucristo en medio de condiciones de persecución? Por eso hoy es tiempo de fortalecer nuestra fe, hoy es tiempo de que nosotros nos aferremos del Señor y no tener que estar esperando a momentos sumamente difíciles para tratar de ver cómo reaccionaríamos, sino trabajar convicciones de tal manera que más allá de la circunstancia que nos toque vivir, podamos estar soltando la palabra de Dios, podamos estar sembrando la buena noticia para que muchos puedan volver sus corazones al Señor. La palabra me muestra que Pablo mismo daba evidencia de su comportamiento agresivo contra la iglesia cuando todavía no aceptaba a Jesucristo. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Dice, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 13, dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Y primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortalece,
Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Estos textos a nosotros nos dejan en claro de que Pablo era una persona bastante violenta, bastante agresiva. Él tenía una convicción errada y bajo esas convicciones actuaba. Por eso él dice que iba casa por casa y sacaba a los creyentes y los encarcelaba. No lo hacía de una buena manera. Él los perseguía, los maltrataba. Fíjense que estos pasajes a nosotros nos dejan clara evidencia de que él era una persona con un carácter fuerte. Y imagínense que nosotros tenemos acá evidencia de una persona que es Pablo. Pero si esto lo multiplicamos por 10, por 15, por 20 personas que actuaban de la misma manera, ¿cómo cree usted que se sentía la iglesia de Jesucristo en ese tiempo, siendo perseguido por una turba, por una multitud de personas que los trataba de dañar, que los trataba de destruir, dice Pablo mismo, por su fe en Jesucristo? ¿Qué pasaría si a nosotros nos ocurriera lo mismo? ¿Cómo nos comportaríamos? La palabra me enseña de que estos primeros creyentes, más allá de la persecución que experimentaban, ellos seguían sembrando la palabra de Dios. Lo segundo que Dios hablaba a mi corazón con respecto a cómo nos comportamos en momentos difíciles como iglesia de Jesucristo, y me mostraba a estos creyentes que sembraban la palabra en todos los lugares donde iban. Primero, más allá de las circunstancias adversas de persecución, también el texto me habla de que ellos a donde iban predicaban el mensaje de Jesucristo. Dice, muchos creyentes fieles tuvieron que huir de sus hogares por profesar su fe en Jesucristo. El versículo 4 nos dice lo siguiente: los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias por donde quiera que iban. Ellos tuvieron que abandonar su zona de confort, ellos en realidad tuvieron que abandonar sus propios hogares, tuvieron que dejar su lugar donde ellos vivían, donde ellos tenían su residencia, donde ellos tal vez habían conformado su familia, pero sin embargo tuvieron que abandonar todo. Ellos dejaron su zona de confort, como les decía, y llegaban a otro lugar buscando refugio. Esto es lo que tenemos que entender, de que ellos no es que se iban a otro lugar y se iban totalmente a pasarla bien, sino que iban a buscar refugio, estaban siendo personas perseguidas. Y en ese momento no encontramos que la palabra nos dijera que ellos iban a lugares de comodidad, a hoteles 5 estrellas. La palabra no nos declara esto. La palabra dice que ellos iban huyendo y donde podían se quedaban, donde no había una comodidad, donde no tenían los lujos necesarios como para comenzar a desarrollarse, pero sin embargo lo hacían porque estaban escapando, sus vidas corrían peligro, pero aún así predicaban de Jesucristo a donde fueran. Quizás alguien que escapa de una persecución y llega a otro lugar desearía resguardarse por un tiempo y no dar a conocer su identidad. Pero sin embargo estos cristianos a donde iban, estos creyentes a donde iban, a donde llegaban, libremente comenzaban a hablar de Jesucristo. A donde fueran, a donde llegaran, a donde ellos se estacionaban por un tiempo, comenzaban a hablar libremente de Jesucristo. Vuelvo a repetir, quizás si nosotros sentimos que corremos riesgos, que nuestra vida corre peligro, quizás hasta nos callamos y no hablamos abiertamente y no decimos que conocemos de Jesucristo porque nos van a arrestar automáticamente. Pero sin embargo estos creyentes no tenían problema y a donde llegaban libremente, dice algunas versiones, dice libremente predicaban de Jesucristo.
Y en el versículo 5 nosotros se nos da un ejemplo de una persona específica, que es Felipe. El versículo 5 dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Él se dirigió hacia una región donde la mayoría de los judíos no quería dirigirse, donde la mayoría de los judíos hasta preferían hacer kilómetros de distancia, pero no rodear esa región, pero no pasar por ella. Felipe no tuvo ningún problema de dirigirse a aquel lugar. Los samaritanos eran conocidos como un pueblo mixto, eran despreciados y considerados como fuera de la salvación. Nosotros conocemos, en el libro de Juan encontramos Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Allí se deja una clara evidencia de la patente tirantez que había entre los judíos y los samaritanos, pero también se manifiesta cuán dispuesto estaba ese pueblo, el pueblo de esa región, para escuchar acerca de la salvación, para escuchar un mensaje de Dios. Felipe no manifestó ningún tipo de prejuicio en relación al lugar donde se encontraba al momento de soltar el mensaje de Jesucristo. Al igual que nosotros, hermanos, no nos debe de preocupar el lugar donde nos lleve el Señor. Si es lindo, si es confortable, solo debemos soltar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos está regalando, esta oportunidad de usar los medios de comunicación y soltar la palabra de Dios. No importa el lugar, nosotros no nos tiene que interesar el lugar, así como Felipe no le importó ir a un lugar donde nadie quería ir. Y cómo nosotros podemos tomarlo como un ejemplo a seguir, entendiendo de que al Señor lo que le importa son las almas, no el lugar donde se encuentra esa alma. Por eso, hermano, también este es un tiempo donde más allá de las circunstancias que nos toca vivir, nosotros podemos seguir manteniendo comunión con Dios en nuestros hogares. Nosotros podemos seguir trabajando nuestra relación con Dios porque a Dios le interesa el corazón. Por eso, hermano, este es un tiempo donde nosotros, más allá de los lugares donde nos toque estar, nosotros podemos seguir soltando la palabra de Dios, soltar el mensaje de Jesucristo. Lo tercero que nosotros podemos encontrar en este pasaje es que estos creyentes desataron el gozo en la ciudad. Notemos que hubo un respaldo a la predicación de estos valientes creyentes que huían de una persecución. La gracia de Dios estaba de tal manera sobre sus vidas que se soltó el obrar de Dios sobre ese pueblo. Los versículos 6 y 7 nos muestran o nos dan evidencias de qué fue lo que aconteció en aquel lugar. Y dice así: la gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de aquellas personas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. A veces queremos que ocurran milagros para comenzar a predicar, pero aquí nosotros vemos que primero fue la predicación y luego vino el obrar de Dios, no al revés. Por eso nosotros tenemos que seguir predicando de Jesucristo y el obrar de Dios se va a soltar. Y cuando se suelta el obrar de Dios en un lugar, en una vida, en la vida de las personas, es inevitable experimentar el gozo. El versículo 8 dice: por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Cuando las personas vuelven su corazón a Dios y restauran su comunión con el Padre, un gozo indescriptible se desata de una forma gloriosa. Nosotros tenemos que entender de que lo más maravilloso que le puede ocurrir a una persona es encontrarse realmente con Jesucristo. Y un gozo indescriptible se desata en el corazón de la persona, algo que no se puede explicar. Por eso, hermanos,
nosotros podemos ser parte del gozo en una ciudad cuando soltamos la palabra de Dios y cuando personas vuelven su corazón al Señor y restauran su amistad con Jesucristo. En el Antiguo Testamento también encontramos un momento de la historia donde el pueblo de Dios, que se había apartado de los planes, de los propósitos, de los preceptos del Señor, vuelven a restaurar su comunión con Dios, volviéndose al Señor y experimentando gozo en sus corazones. Fíjese lo que encontramos en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, del 8 al 12, dice lo siguiente. Ellos leyeron el libro de la ley de Dios y explicaron parte por parte lo que significaba para que todos pudieran entender. El gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que estaban enseñando dijeron a todos: este día es sagrado para el Señor, tu Dios. No lloren ni estén tristes. Esto lo decían porque todo el pueblo lloraba escuchando las palabras de Dios en la ley. Esdras les dijo: vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es su fortaleza. Los levitas ayudaban al pueblo a calmarse, diciéndoles: tranquilos, este día es sagrado, no se pongan tristes. Entonces toda la gente se fue a comer y a beber, a compartir la comida y a celebrar con mucha alegría, porque habían entendido las palabras que les habían explicado. Un trabajo más que interesante tuvo el sacerdote Esdras y Nehemías en este momento determinado de la historia del pueblo de Israel. Ellos habían perdido su comunión con el Señor, estaban apartados del Señor, pero cuando se les leyó la ley, cuando ellos comprendieron la palabra de Dios, dice que primero fueron quebrados en sus corazones y comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar a tal punto que el sacerdote Nehemías y el resto de los que ayudaban le dijeron: no lloren más, este es día de alegría, porque ustedes están restaurando la comunión con el Padre. Ustedes están restaurando su comunión con Dios. Y cuán importante es que nosotros podamos también ser parte en este tiempo para ayudar a otros a que restauren su comunión con el Padre, una comunión que estaba rota, pero que podamos ser canales de bendición y ayudar a otros a que conozcan y restauren su comunión con Jesucristo. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió con el pueblo de Dios y lo mismo que ocurrió cuando Felipe les habló a estos samaritanos. Un gozo indescriptible se va a comenzar a desatar en el corazón del pueblo. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros puede ser parte también para que se desate el gozo de Dios en medio de esta ciudad. Ellos se habían vuelto a Dios y habían comenzado a experimentar esta nueva comunión con Dios, con tanta alegría, con tanto gozo que no lo podían describir. Por eso, hermano, este es un tiempo en el que cada uno de nosotros está siendo desafiado a tener un estilo de conducta diferente, tal como lo tuvieron estos creyentes, tal como manifestaron estos primeros creyentes. Primero que nada, ellos predicaban el Evangelio a pesar de ser perseguidos. También ellos siguieron sembrando la palabra de Dios en todos los lugares, a todos los lugares donde ellos iban. Pero también ellos fueron parte de desatar el gozo y la alegría en medio de la ciudad. Este es un desafío que nosotros también podemos tomar para nuestra vida. Este es un ejemplo digno de ser imitado por usted, por mí, por todo aquel que dice ser hijo de Dios.
Nosotros nos encontramos en situaciones tal vez no tan adversas como estos primeros creyentes, pero la realidad es que no estamos en las mejores condiciones, pero aún así podemos tener una conducta ejemplar. Dejemos que el Espíritu Santo en este tiempo esté trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, y que el Señor nos ayude a dar lo mejor de nuestra parte. Permítame orar por usted. Permítame que oremos juntos para que el Señor en este tiempo nos ayude y podamos dar lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro ser. Que podamos ser parte de la siembra, que podamos ser parte de la predicación de la palabra de Dios en medio de los tiempos que nos toca vivir. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Señor amado, por toda la familia de la fe que está escuchando la predicación de tu palabra. Ruego que tu bendición llegue sobre sus vidas. Padre, mira aquellos que están luchando, Señor, en su relación contigo. Padre, te pido que los visites, que toques su corazón, que los llenes de tu presencia, Señor, y que este sea un tiempo, Señor, donde su conducta sea realmente ejemplar, que podamos manifestar que somos esa iglesia gloriosa y victoriosa que tú vienes a buscar. Poderoso Rey, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor amado, porque todo nos ayuda bien a aquellos que amamos tu nombre. Gracias, Padre Santo. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios esté en sus corazones y que en este tiempo podamos ser esa iglesia que Dios viene a buscar. Que el Señor les bendiga.